Ahí, perfecto. Entonces voy a ver si puedo hacerlo desde acá. Sí, yo creo que voy a tener que hacerme el trabajito cuando tenga tiempo de poder ordenar un poco este equipo porque es un desastre. Pero es porque yo soy muy desordenado. Ahora sí, Sí, ahora sí se ve. Google, ya, vale. Entonces voy a ingresar a esta página, a la clase de ustedes que se llama Diseño de procesos evaluativos en biología. Y bueno, días atrás, para su trabajo más bien autónomo, yo efectivamente creé acá para la semana del 23, lo que están viendo, ¿no? Que hay ahí una serie de consideraciones. Efectivamente les comparto 4 documentos. Uno de estos documentos, o 2 de estos documentos, mejor dicho, son más bien artículos. Un artículo es de una investigadora y profesora, no sé si de la Universidad de Bristol, no me acuerdo bien, Winnie Harlan. Y Winnie Harlan en realidad yo la cito de vez en cuando porque ella ha sido una de las personas, una de ellas, no hay muchos, que han contribuido, digamos, a buscar una forma de enseñar ciencia que tenga mayor evidencia científica de su impacto en niños y niñas, en adolescentes, o más bien en lo que es la enseñanza de la ciencia. Y ese enfoque, esa postura ideológica, digamos, es principalmente la investigación científica, digamos, cómo a través de la investigación científica podemos efectivamente, ¿no es cierto?, generar experiencias de aprendizaje que permitan que los educandos, los estudiantes, eventualmente puedan eh, aproximarse a la ciencia de una forma distinta un poco a la tradicional, ¿ya? Sin menospreciar la tradicional, ¿no? Y ahí había una lectura que yo les recomendé de Winnie Harlan, y la otra es una que también que es más bien de ciencia, tecnología, sociedad y ambiente, que son perfectamente complementarias, ¿no? Pero que en alguna medida les permiten a ustedes tener una mirada, una visión de una perspectiva, que por cierto no es la única, hay muchas perspectivas, hay muchos enfoques para enseñar ciencia, pero que esta es una que puede ser interesante y que tiene hoy día bastante evidencia. Pregunta, estimados y estimadas, ¿ustedes han podido leer esos 2 textos? Yo personalmente, profe, no he tenido nada de tiempo para leer los trabajos autónomos que nos han designado. Lo siento. Ya, entiendo, Camilo. Yo tampoco ¿Quién pude, profesor, pero cuando Ay, vi Whitney Harlan, me acordé del semestre pasado cuando tuvimos didáctica porque vimos las grandes ideas de la ciencia y sí, trabajamos con un correcto. documento hecho por ella. Entonces hicimos la comparación con las que proponía el Ministerio de Educación y que se habían sacado en base a las de ella, una cosa así. Sí, Trabajamos con eso. correcto. Entonces nos sonaba el nombre. Ya. Miren, eso, ya, está bien, yo comprendo eso. Me gustaría hacerle, pensando en cómo vamos avanzando, otra pregunta más bien. Creo que no sé si se la hice la semana pasada, pero quiero actualizarla un poquito. Eh, Ustedes llevan ya algunos semestres en la universidad, incluso partieron, ¿no es cierto?, presencialmente, pero después tuvieron que cambiar un poco al escenario, obviamente, remoto. En este minuto de su ruta formativa, en este momento, hoy día, 26 de agosto, ¿sienten que ustedes ya han recibido o cuentan con un conjunto de recursos, de herramientas que les permitiría más o menos definir una forma, un paradigma, un enfoque, si ustedes quieren, para abordar la enseñanza de la ciencia? Yo creo que en el curso hay de todo, profe, Ya, porque somos todos diferentes, algunos son más inseguros que otros, algunos otros tienen más experiencias que otros. Yo en particular sí, ujú, sí,
pero no es la que me han intentado inculcar en la universidad. Ah, mira, mira qué interesante. ¿Y cómo te posicionas tú desde esa perspectiva, Camilo? Cómo lo ves tú? ¿Cómo te proyectaría en ese aspecto? Yo hago clases haciendo dibujos con colores. Yo soy Ya, bueno dibujando y explico todo haciendo, haciendo dibujos. correcto, pero tú explicas todo, explicas a un estudiante y ese estudiante, ¿no es cierto?, a través de los esquemas, del dibujo, de esas, digamos, recursos pedagógicos, el estudiante debería aprender. Claro, o sea, ahí el arte está en saber explicar las cosas con manzanas. Claro. O sea, en el fondo, estoy solamente tratando de entender, no juzgar en Ya. ningún caso. ¿Ah? Entonces, yo lo que interpreto que tú harías una transposición didáctica, por así decirlo, de la ciencia, digamos, del corpus científico, por así decirlo, de recursos artísticos. Claro. ¿Entiendo? Ujú. Está bien, está bien. Yo creo que cuando hablamos de la investigación científica o de la indagación científica como un recurso, como una estrategia, como un enfoque para enseñar y para aprender ciencia, esas estrategias más específicas como la que tú mencionas, Camilo, Ujú. tiene cabida también, tiene cabida. Tiene cabida. Yo te digo como un hecho anecdótico, en algún momento recuerdo que en la investigación que hice en mi tesis doctoral, justamente en este tema, eh, niños y niñas expresaban sus formas de aprender a través de dibujos. Y de pronto, ¿no es cierto? Recuerdo muy bien cuando el niño o la niña, ya no me acuerdo, a través del arco iris expresaba el fenómeno, por ejemplo, de el agua y los cambios, ¿no es cierto? Y el efecto de la luz. De la Entonces, refracción. a través de ese dibujo, uno podía efectivamente interpretar una serie de saberes, pero no solo saberes, sino que también habilidades que ese niño, que esa niña expresaba de esa forma. Así que créeme que lo que tú dices me hace mucho sentido y eso también es parte de la ciencia. Ojo, eso también es parte de la ciencia. No te olvides que hoy día ya la UNESCO plantea que ciencia también es parte de esos componentes, digamos, del propio arte, pero también del etnoconocimiento, también del conocimiento de los pueblos ancestrales. ¿Mm? Entonces, de hecho, también tiene que ver con el contexto histórico. ¿Mm? Me explico, o sea, si en un momento un pueblo originario ve que un rayo parte un árbol, ¿no es cierto? Y para ello busca una explicación mística. Bueno, eso tenía sentido en ese momento histórico, ¿ya? Tenía sentido. Y era una explicación razonable para ese momento, para ese contexto, para esa circunstancia. Por lo tanto, yo de verdad valoro mucho esa parte del arte, especialmente yo creo que podríamos incluso buscar ahí estrategias, ¿no es cierto? Y fíjate que no son incompatibles con la investigación y la indagación científica, en absoluto, porque ahí, digamos, hay un mundo importante que poder desarrollar, de manera tal de que es interesante de rescatar. Bueno, espero que ustedes tengan algún tiempecito más adelante de revisar esto y podamos ir incorporando otros elementos para revisar. Les, les entregué además dos documentos que me gustaría conversarlos con ustedes porque probablemente esto va a tener que ver con la primera evaluación que vamos a hacer para el curso, digamos, porque sabemos que por razones administrativas, ¿no es cierto?, también es importante que tengan notas, ¿no? Y en ese aspecto no vamos a ir contra la corriente, digamos. ¿Ah? Sería un poco absurdo. Bueno, les quiero
compartir en primer lugar esto que está acá, que se llama listado de procesos científicos. ¿Se puede ver? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Este, digamos, yo creo que es un tema sumamente relevante porque, como dije en clases pasadas, si tú pretendes que los estudiantes con los cuales vas a trabajar no solo incorporen conocimiento, que además incorporen otro tipo digamos, de desarrollos, como por ejemplo son las habilidades de pensamiento científico, por ejemplo, y también las actitudes científicas y actitudes hacia la ciencia. Bueno, es indispensable que una profesora, que un profesor efectivamente, primero, los sea capaz de conocerlos, que los pueda identificar, que pueda definirlos, que pueda describirlos, que pueda clasificarlos y que eventualmente pueda evaluarlos, que eso yo creo que es lo relevante. Y así es como aquí ustedes ven que hay dos tipos de procesos científicos que hay que ponerle foco. Uno de ellos son los procesos más bien básicos y otros son otros que más que complejos le vamos a llamar procesos integrados. Integrados. Integrados porque involucran más de una habilidad para poder desarrollarse. Procesos básicos, yo diría que lo primero que nosotros tenemos que ponerle foco en que los estudiantes puedan ir mejorando esta habilidad de poder observar, de poder mirar, de poder ver su entorno, de poder reconocer distintos objetos, fenómenos, de poder, utilizando su sentido, el sentido del olfato, el sentido del gusto, el sentido de la visión, el sentido dije, del tacto, la audición, poder efectivamente recoger información de esta comilla realidad, porque las realidades también son particulares, se van construyendo, ¿no? Y cada uno va recogiendo esta realidad o va interactuando con esta realidad, mejor dicho, de distintas formas, ¿no? Pero es importante esta habilidad que se llama observar. Y esta habilidad tan importante de observar, es muy importante que ustedes entiendan que se puede practicar o los estudiantes pueden desarrollarla desde los primeros estadios hasta estadios más avanzados, solo que va adquiriendo distintos niveles, ¿no? Por ejemplo, es muy posible que los niños pequeños primero identifican ciertas propiedades de objetos, puedan nombrarlos, ¿no es así? Pueden decir si es de los tamaños, el peso, la temperatura, el olor, el sabor, en fin, son algunas propiedades que se pueden observar. Pero eso ya es muy importante. Observación o es una interpretación, que también es un tema interesante en ciencia. Me parece que está un poquitín inestable. Profesor, se cortó ¿Sí? recién. Un Se cortó poquito. recién. Sí. Ya voy a eliminar el video porque eso creo que ayuda un poquito. Reitero, por favor, a todos, a Carla, a Eliezer, Camila, Valeria, Alexis, Alejandra, Tiana, Javiera, Valentina, Javiera, a Benjamín, a ¿Profe? Gerald, que me interrumpan todo lo que ustedes quieran para poder también. Sí, Profe, Camilo, ¿te escucho? una pregunta súper cortita para que no pierda el hilo igual. No, Dentro dele. de ese listado de habilidades científicas está el explicar, el poder expresar lo que uno piensa con palabras. Sí, está también, porque tiene que ver con comunicar en alguna medida, Camilo. Y el comunicar Porque también es clave, como una... eso es algo que le cuesta mucho a los jóvenes. Muchas veces uno les pregunta algo sobre algo que les acaba de explicar y sabe que lo saben, pero simplemente no saben expresarlo con palabras. Es re loco. Es un muy buen punto. ¿Sabes tú que días atrás conversando con un tipo que era un poco
experto en evaluar en comprensión lectora, llegó a una conclusión terrible, fíjate. Y es que cuando tú mides, por ejemplo, comprensión lectora, más allá del instrumento que utilices, es casi imposible. ¿Me explico? ¿Y por qué? Porque claro, yo por ejemplo le digo a ustedes, lean este artículo de Winnie Harlan o de quien sea. Y luego voy a hacer una evaluación de comprensión lectora de ese artículo. Y es muy poco probable, Camilo, encontrar, es decir, porque al final, digamos, el estudiante que es el que estamos evaluando va a comunicar, ¿no es cierto? Como dices tú, va a comunicar qué tanto comprendió. Y claro, al final, digamos, yo lo puedo evaluar y le puedo colocar una nota, pero realmente ese instrumento permitió evidenciar si ese estudiante tuvo o no comprensión lectora. ¿Se entiende? Claro, porque ¿cómo, Y lo más probable es cómo que no. intencionas evaluar eso? ¿Cómo medir la Y comprensión? claro, es decir, en el fondo, cómo medir la comprensión es tremendamente complejo. ¿Por qué? Porque finalmente una persona quizás lo comprendió fantástico, pero ¿cómo demuestra eso? Entonces, en el fondo, claro, a través del instrumento ya no le estoy preguntando comprensión lectora, ¿no? Sino que lo que estoy preguntando es cómo demuestra que comprendió algo. Y eso es difícil, o sea, es hacer otro paso más que en alguna medida pierde completa autenticidad. No sé si me explico. Entonces, porque al final, digamos, también depende del sujeto que lee, de su propio contexto, de su cultura, de sus propias características, sus propios talentos, por así decirlo. Profe, se le cortó. ¿En serio? Oh. ¿Lo escuchan? Pensé que se me No. había cortado. Yo igual pensé que era yo. Yo pensé que estaba guardando silencio, pero A lo No se mejor le... está guardando silencio. no, seguro se le cortó y él nos escucha, pero nosotros no a él. Profe. Recording stopped. Ah, Uy, se se salió. Ya Uy, murió. deja, tú Ya eres valió. Ya. No soy el host, soy un crack. dale, Benja, explica. Nada, pues tienen que aprender nomás porque ahora Julia. y que Aprendan a leer. justamente el profe. ¿Cómo lo van a saber? Lleva entraña en la universidad. No, ahora el Camilo va a ser el host. A ver, ¿dónde está el Camilo? Aquí está el Camilo. Hace la anfitrión. Ya. Listo, Camilo, da la clase. Dale, Aquí Camilo. confío Ya, en ti. ¿quién leyó los textos? Todo está mal. Texto, profe, no dejo nada en la PNUD. Nadie leyó ni una cuestión. Ya leí una de las dos. Buena, Yo Katy. los vi. Bien. Bien, Buena, Katy, Katy. bien. Esa es Entonces la usted clase. nos va a leí. explicar, Ya, nos va a entonces la explicar Katy. de qué se trataba, ¿ya? Sí. Ya yo leí sobre aprendizaje vale. y enseñanza de ciencias basada en la indagación. Básicamente te dice que es un método que se podría utilizar actualmente para la enseñanza, en este caso de los estudiantes, ya que actualmente, así como en contexto, los estudiantes tienen menor interés por la ciencia y la tecnología. Y esta poca comprensión también que se genera por el poco interés que se tiene de la ciencia afecta la toma de decisiones. ¿Y en qué decisiones? Por ejemplo, en la salud, en el ambiente y en la conservación. Y también otro problema que se ha generado actualmente es que hay un modismo que se empieza, por ejemplo, si hay nuevas prácticas que se podría como empezar a practicar en la educación, pero al final quedan en desuso porque no son muy útiles. Por lo tanto, el texto como que te dice que se necesita la aplicación apropiada de un buen método.
Y lo interesante de este texto es que te dice que este método aprendizaje y enseñanza de ciencias basados en la indagación no te dice que lo ocupes siempre, sino que lo ocupes, por ejemplo, cuando te sea útil. Entonces te permite no solo usar sino que utilizar los que tú consideres correctos. Y ahí te empieza a explicar que hay características clave, que necesitamos la comprensión de los estudiantes, que los estudiantes... Recording in progress. Ahí llegó el profe. ¿Qué onda, volvió? Sí. Pucha, estaba re buena la explicación. ¿Profesor? Sí, mis aplausos para la Katy. Aplausos A virtuales. ver, Katy, ahora Katy, te escucho. Dale. Ay, profe, es que le decía a los niños que había leído yo uno de los textos que usted había enviado. Sí, qué bueno. Y dele. No, estaba explicando el texto. Genial, genial. Me parece muy bien. ¿Cuál de los dos textos, Catherine? Aprendizaje y enseñanza de ciencias basados en la indagación. Perfecto, eso no es cierto. Muy bien, Catherine, muchas gracias porque ese es un poco el enfoque que queremos darle a este curso y a esta evaluación también. Entonces, es que bueno que tú hayas tenido tiempo para poder darle una lectura. Ojalá también se motiven los demás y se tomen un tiempecito. Yo sé que de pronto estamos todos un poco agobiados por las urgencias que van apareciendo. Pero efectivamente creo que es interesante situarse ideológicamente, por decirlo de alguna manera, de cómo pretendes abordar la enseñanza de la ciencia de forma tal de que tu intervención como profesora, como profesor, sea genuina, sea auténtica, sea honesta también y no sea simplemente reproductiva. Y en esencia yo creo que toda la investigación en didáctica de la ciencia, que es para eso lo que está explicando la Catherine, en general tiende digamos, hoy día, toda esa investigación, a decir, bueno, por años hemos procurado enseñar ciencia de una manera bastante artificial, reproductiva, ¿no? Entonces, este corpus científico se ha pretendido enseñar de una manera repetitiva, memorística, enciclopedista, y eso no es una contribución, digamos, hemos visto que eso no ha resultado, ciertamente, por muchas razones. Una de ellas porque la ciencia, ya lo sabemos, el conocimiento científico se duplica cada 2 o 3 años, entonces no hay caso, digamos, de que una mente humana sea capaz de ir acumulando tanta información, es absurdo además. Entonces, ahí, digamos, que se ha trabajado mucho en didáctica de la ciencia, y al final es interesante también constatar que los científicos no hacen lo que se enseña en el colegio, o sea, no es la forma en que ellos investigan, digamos. Entonces, y eso es cómo nos aproximamos un poco a una forma mucho más natural, más auténtica de poder trabajar con ciencia. Bueno, yo efectivamente les estaba compartiendo, me excusan que me caí recién, porque tengo dos internet y una ha estado fallando. Iba a venir un técnico estos días, todavía no viene, y así es que estoy con la internet del celular, espero que funcione relativamente mejor, digamos. Le estaba compartiendo esto que en realidad es como para tenerlo en cuenta, para uno saber un poco la diferencia entre cuáles son las habilidades y a qué procesos están más bien adscritas, ¿no? Y esta era de observar, fíjense ustedes que hay distintos niveles para observar desde una observación muy elemental, muy básica, hasta una más compleja, como es distinguir entre descripciones, que son observaciones, de aquellas que son explicaciones o interpretaciones de observación. Una habilidad también de clasificar, entonces tú clasificas cuando efectivamente agrupas o separas, ¿no es cierto?, un conjunto, una serie de elementos de un conjunto, utilizando propiedades, utilizando distintos criterios, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo puedo clasificar, ¿no es cierto?, un grupo de plantas en función de si son angiospermas o gimnospermas, en función de una determinada taxonomía, por ejemplo.
o puedo efectivamente, ¿no es cierto?, clasificar cosas tan básicas como el tipo de hojas, ¿no es cierto?, del jardín de tu casa en función del tipo de borde, si el borde es dentado, si el borde es lobulado, si el borde es aserrado, digamos. Entonces, hay distintas formas también de clasificar. Luego, ¿no es cierto?, eso también esa clasificación va teniendo distintos niveles. Otra habilidad tan elemental, ¿no es cierto?, es simplemente medir. Medir es una habilidad. Medir, por ejemplo, y cuando un estudiante mide, también no solamente está la habilidad de pensamiento científico básica, que es medir, sino que también está una actitud científica que es medir con rigor, con rigurosidad. Es decir, por ejemplo, si yo debo hacer una escala, por ejemplo, de densidad utilizando distintos volúmenes, si digo 2,5 mililitros, tienen que ser justamente 2,5 mililitros y no 3 y no 4. Entonces, eso también ahí, fíjense ustedes que hay dos cosas en juego, ¿no? Un conocimiento, un saber, por cierto, por este caso hablamos, por ejemplo, de una magnitud, por ejemplo, pero también está la habilidad que es la de medir, habilidad para poder medir algo, pero también está, ¿no es cierto?, la actitud para hacerlo con rigor científico, por decirlo con él. Entonces, también ahí ven ustedes cómo se catalizan, por así decirlo, el conocimiento, la habilidad y también la actitud. Y claro, enseñar a medir, yo puedo medir, ¿no es cierto?, siempre se parte desde niños pequeños, con medidas no estandarizadas, y después obviamente, ¿no es cierto?, yo utilizo, digamos, en enseñanza media medidas mucho más estandarizadas, por ejemplo, medir como, por ejemplo, el calor específico de algo, que te implica, digamos, ya una mayor complejidad. Es decir, el medir también tiene distintos niveles, por así decirlo. Luego, lo que planteaba también muy importante Camilo hace unos minutos, efectivamente, esa habilidad para poder transmitir una información de forma clara, de forma precisa, cuando uno describe algo, ¿no? Así como lo puede también comunicar. Y eso es bien interesante porque hay distintas formas de poder comunicar. Tú puedes comunicar también a través de registro, a través de pictogramas, por ejemplo. A propósito de eso, fíjate, me detengo en comunicar brevemente porque quiero compartir con ustedes lo siguiente. A propósito también de los dibujos, que me hizo bastante sentido, ¿no? El fin de semana estuve en un sector de Ovalle, en una parte que se llama el Rincón de la Calera, y saqué varias fotografías de rocas donde habían esta especie, ¿no es cierto?, de comunicados, ¿no es cierto?, de pueblos ancestrales en las rocas, y en esas figuras básicamente, claro, hay una forma de poder, a través de pictogramas o pictoglifos, en fin, hay formas de poder, ¿no es cierto?, comunicar, y esa comunicación efectivamente es tremendamente clave. Entonces, a veces me fijo que cuando a un niño o a un estudiante, a un adolescente, se le solicita comunicar a través de un informe, un conjunto de evidencias, por ejemplo, de un trabajo de campo o de una actividad experimental. eh, a veces la evaluación, no sé si ustedes se han fijado, se les baja a punto por tener errores de ortografía. ¿No les ha pasado eso alguna vez? Yo recuerdo que ponían un Sí. espacio y te hacían dibujar lo que uno veía. O sea, por lo menos a mí. Sí, correcto, correcto. Sí, Entonces, ponen ese Eso es muy espacio importante, y uno dice, ay, no van a incluso entender el dibujo. claro. en una evaluación que tuvimos hace un año, creo, en la U, nos Ujú, bajaron puntos porque la pauta decía, por ejemplo, que había que escribir el informe con Calibrí 12, por ejemplo, ujú, y en la numeración del informe, los números que indican la página, nos equivocamos solamente en ya, los números, en vez de ponerle Calibrí le pusimos Arial. Y por eso nos bajaron punto igual, ya. fue rebrígido. Claro, claro, de pronto eso uno lo puede entender, bueno, no, a veces
a veces con este tema de las normas APA y todo, de pronto para un artículo científico, en fin, y depende de en qué revista tú quieras publicar, de pronto eso es como súper relevante, pero hablando, digamos, de la escuela, del colegio, ¿no es cierto? Yo creo que si el niño, por ejemplo, estás pidiendo que pueda comunicar determinadas evidencias, por ejemplo, y lo hace a través de un dibujo, de un esquema, o lo hace dependiendo, digamos, también del nivel que se encuentra, me parece que es perfectamente legítimo. Y no es posible restarle punto porque tuvo un error ortográfico en una palabra, porque en el fondo no es lo que está evaluando. Entonces, al final se pierde un poco el sentido de las cosas, porque probablemente la forma en que expresó, en que se registró esa evidencia es perfectamente pertinente y apropiada. ¿Por qué debería, digamos, punitivamente castigarle porque tuvo un error de otra naturaleza? Claro, podría yo colocarle al lado, mira, esta palabra se escribe de esta forma, ¿no? Y eso sería una evaluación más bien de carácter formativo y me parece que es perfectamente legítimo. Pero eso no debería repercutir, digamos, en una nota, en bajarle puntos por. Eso todavía se hace en muchos colegios y yo creo que eso no es una buena práctica. No es una buena práctica cuando tú estás aspirando a poner el foco en el desarrollo de habilidades de pensamiento. Ese es un tema que yo creo que también hay que siempre tomarlo muy en cuenta. Efectivamente, el comunicar también tú lo puedes hacer a través de tabla de datos, a través efectivamente de gráficos, ¿no es cierto? Y eso ahí es muy importante, el ver cómo se hace, digamos, se construye un gráfico correctamente, porque eso también es una forma adecuada. De hecho, recuerdo de inmediato a propósito de los gráficos, el año pasado, a propósito de la pandemia, cuando las autoridades efectivamente trataban de, comilla, comunicar algo, lo hicieron a través de un gráfico, pero lo más curioso es que también a veces hay manipulación de los gráficos, ¿eh? Para ver cómo desde el punto de vista visual dan a entender una cosa distinta. Es decir, si es un gráfico, por ejemplo, más bien, si la curva es de carácter, ¿no es cierto?, más bien exponencial, por así decirlo, claro, si efectivamente yo cambio el rango de los datos, al final va a quedar, digamos, como una especie de meseta, ¿no? Y va a dar una imagen y una impresión que es diferente. Entonces, ese rigor es muy importante en la comunicación de los datos. Yo no puedo, digamos, mezclar, podríamos decir, estructuras digamos, logarítmicas o lineales, digamos, de forma tal de que nos den una impresión que no corresponde y que a quienes le estamos comunicando van a quedar efectivamente con una imagen de una visión distinta del fenómeno, en este caso del desarrollo, por ejemplo, de la pandemia. Ahí también un tema cómo la comunicación se utiliza, digamos, incluso la comunicación a veces pseudocientífica, de una forma de pretender, ¿no es cierto?, dar a conocer algo que no tiene evidencia en el fondo. De manera que es importante esta comunicación, y en esta comunicación uno puede identificar las variables, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es un gráfico típico cartesiano, bueno, ¿cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? ¿No es cierto? ¿Recuerdan bien eso? Sí, Sí, perfecto. ¿Te fijas? Entonces, esa es una habilidad, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, interpolar, habilidad para extrapolar en un gráfico. Por ejemplo, si se entiende esa parte de interpolar y extrapolar. No, profe, yo no lo entiendo. Yo Ya, tampoco. es súper bueno que me lo digan así honestamente, si a mí eso no me complica en absoluto, ¿eh? Al contrario, quiero tratar de hacer un aporte en lo que estamos haciendo. Eso es bien significativo porque se fijan ustedes que está el comunicar, pero cuando tú comunicas, hay otro que procura interpretar lo que está ahí. Entonces, en esta interpretación, por ejemplo, del gráfico, que ya dijimos, el gráfico es para comunicar, pero cómo lo entiendo, cómo lo comprendo, cómo lo interpreto. Y en ese sentido está el interpretar, que también es el interpolar y el extrapolar. Entonces,
yo, por ejemplo, interpolo en una curva determinada cuando efectivamente conozco el dato anterior y el dato posterior. ¿Me explico? Haciéndola muy fácil, muy fácil. Si yo digo voy a revisar un gráfico que dice relación con la producción de remolacha en los últimos 10 años en Chile. ¿Estamos claros? Entonces yo, por ejemplo, digo, voy a interpolar un dato, ¿qué pasó el 2017 con esto? Digo, a ver, voy al gráfico, ¿no es cierto? Veo la variable dependiente, independiente, esta fue la producción, tanta, qué sé yo, 50.000 toneladas de remolacha. Una cifra absolutamente azarosa la que estoy diciendo. Eso se llama interpolar. Pero, a ver, ocurre, ¿no es cierto? Me sirve la interpelación, por ejemplo, si yo el 2018 no tengo datos. ¿Por qué? Porque se perdieron, qué sé yo. Los tengo el 2017 y los tengo el 2019, pero el 2018 no tengo datos. Entonces yo digo, bueno, el 2017 fue 50.000 toneladas y el 2019 fueron 70.000 toneladas. Entonces mi interpolación quedaría en 60.000 toneladas. El 2018. Perfecto, Eliezer. Eso, ¿no es cierto?, estamos interpolando. Porque conozco el dato anterior y conozco el dato posterior. ¿Es confiable? Sí. Porque a menos que haya habido un cataclismo, ¿no es cierto?, ese año 2018, bueno, lo más probable es que esté dentro de la curva. ¿Estamos claros? Eso es interpolar. Pero ¿qué pasa cuando yo digo, bueno, el 2018 fueron 60.000 toneladas, el 2019 fueron 70.000, el 2020 fueron 80.000, ¿no es cierto? El 2021 no sabemos todavía. ¿Cuántas serían en el 2021, Valeria? ¿Vale? ¿Me escuchas? No me escucha la Vale. Y la Valeria. ¿Y la Valentina? Profe, yo sí lo escucho. ¿Cuánto sería el 2021? Si el 2020 fueron, ¿cuánto dijimos? ¿80.000 toneladas? Profe, no me haga preguntas difíciles. A ver, íbamos en una secuencia, ¿no es cierto? Benjamín, si efectivamente el 2017 interpolamos que eran 60.000, el 2018 eran 80.000, el 2019 90.000, ¿cuántas serán el 2000? Bueno, el 2020 serían, ya pongámosle 100.000. ¿Cuántas serían el 2021? 110.000. Bueno, perfecto. Lo que Benjamín, muy bien, Benjamín. Benjamín está en lo correcto. O sea, Benjamín lo que hizo, ¿no es cierto?, fue una extrapolación. ¿Estamos claros? Porque Benjamín, ¿qué dato conocías tú únicamente? Los datos anteriores Perfecto. no Perfecto. eran parejos, pero hubo una tendencia a los últimos 3, así que era el más probable. Perfecto. Eso que tú has hecho, Benjamín, es una excelente extrapolación. ¿Te fijas? Esas son habilidades de pensamiento que hay que desarrollar en los estudiantes. Ahora, extrapolar, evidentemente, y Benjamín lo deja ver, ¿no es cierto?, no es tan confiable como interpolar. ¿Y por qué? Porque puede haber habido porque hay una sequía tremenda, ¿no es cierto?, el 2021, que la producción de remolacha bajó un 50%. ¿Te fijas? Entonces, eso puede pasar, por cierto. Entonces, ahí ocurre, ¿no es cierto?, que hay datos que pueden ser más o menos confiables. ¿Estamos claros?
Sí, Si hay alguna pregunta, por favor, me la hacen nomás saber, porque es muy importante esto, ya que esto, digamos, es lo que estamos pensando en enseñar ciencia con foco en las habilidades de pensamiento científico, y no solo en los saberes, también en las actitudes. Bueno, inferir, es decir, habilidad para formular explicaciones razonables en relación a una observación en particular. Por ejemplo, yo digo, a ver, humedad relativa del aire, 70%. Temperatura, 17 grados Celsius. Nubosidad de estas características, en fin, una serie de variables que estoy conociendo. Luego digo, en 3 horas empieza a llover, o mejor dicho, no, me equivoqué. No, digo, en este caso, no hay condiciones para la lluvia. ¿Ok? Digo, no hay condiciones para la lluvia. Eso es inferir. Esa es una explicación razonable frente a una observación en particular. ¿Ya? No hay condiciones. Si yo efectivamente, ¿no es cierto?, tengo otros recursos, como por ejemplo el mapa satelital, ya digamos, puedo tener un conjunto de otros recursos, ya puedo llegar a otra habilidad que es predecir, que puedo pronosticar. Por lo tanto, no es lo mismo inferir que predecir. Porque inferir básicamente tiene que ver con esa habilidad de dar explicación razonable, pero en relación a observaciones más bien de carácter particular. ¿Ya? En cambio, ¿no es cierto?, la predicción es efectivamente pronosticar algo, pero no adivinar algo, ojo, sino que tú el pronóstico, la predicción, la haces en función de un conjunto de observaciones. ¿Estamos claros? Entonces, inferir, por ejemplo, es una explicación más bien inmediata, más bien que sea razonable, por cierto, frente a una determinada observación. Entonces, digo, por ejemplo, a ver, los árboles de la escuela, por alguna razón veo que sus hojas se están secando. Entonces, ¿cuál sería la inferencia? Que le falta agua. Perfecto. Eso es lo que quiero. Le falta agua. Eso es inferir. Por cierto, es inferir también como tiene niveles, ¿no es cierto? Entre distinguir entre descripciones o que son observaciones de aquellas que son interpretaciones, identificar observaciones particulares que sustenten o rechazan una inferencia. Porque claro, digo yo, si veo que el pasto alrededor, ¿no es cierto?, está súper húmedo, digo, a lo mejor esa inferencia no la puedo sustentar. Eso puede pasar, ¿no? Formular una o más inferencias sobre una observación o un conjunto de observaciones particulares, describir y demostrar procedimientos que permitan verificar la inferencia. Por ejemplo, en este caso podríamos ver que la verificamos en la medida, ¿no es cierto?, que el sector circundante a estos árboles que están con hojas secas, también se secó el pasto y se secó todo, ¿no es cierto? Entonces ahí eso simplemente es una evidencia que me aporta a que la inferencia es correcta. Por supuesto, puedo también incorporar modificaciones a una inferencia o observaciones adicionales que la puedan sustentar completamente. Todo eso es inferir. Profe, Sí, dale, dele. hay un detalle ahí con el tema de la inferencia que se Sí, pregunta mucho en la PTU y en las PSUs, sí, que, bueno, en la PTU siempre se pregunta sobre, te ponen un texto o un gráfico y te dicen cuál sería una correcta hipótesis o cuál sería una correcta inferencia. Y con respecto al árbol y a la sequía, está súper bueno ese ejemplo porque una inferencia incorrecta, por ejemplo, sería sí, decir que hay sequía. claro, No podemos asegurar exactamente. que hay sequía, pero sí podemos, lo único que podemos asegurar es que a ese árbol en particular le falta agua. Por supuesto, porque lo demás sería ya una interpretación que no es una inferencia probablemente tal. Podríamos eso reforzarlo con lo siguiente. A ver, déme un segundito porque eso puede ser interesante. Voy a tratar de compartir una cosa que está por acá. A ver, solo deme un segundo.
Les voy a pedir si por favor me comentan si se alcanza a ver esta pregunta que aparece acá. ¿Dice la tabla muestra tabla? eso? ¿Sí? Sí. Ya, vale. Entonces, por ejemplo, dice la tabla muestra el número de muertes provocadas por diferentes tipos de cáncer en hombres y mujeres durante un año en un país determinado, ¿vale? Entonces, vean ustedes que hay una tabla que dice tipo de cáncer, luego aparecen hombres, mujeres. Y vemos, por ejemplo, el tipo de cáncer, por ejemplo, el esófago, hombres, esa cantidad, 424, 291, estómago, esa cantidad, en fin, colon, recto, 398, 365, pulmón, 1460, 762, melanoma, esa cantidad, 152 versus 134, mama, 0 hombres, 1096 mujeres, próstata 1462 hombres, 0 mujeres, leucemia 300 versus 283, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero, ¿qué habilidad hay que movilizar aquí? ¿No es cierto? Tenemos, claro, observar, por cierto, pero también tenemos que, muy parecido a un gráfico, ¿no es cierto? Interpolar, extrapolar eventualmente, podremos interpretar, ¿no es cierto?, este gráfico. Esta sería una pregunta de la que mencionaba, ¿no es cierto?, en alguna medida Camilo. Entonces, con respecto a tabla, ¿es correcto afirmar que los hombres fuman más cigarrillos que las mujeres? No. Eso es más una inferencia. O sea, podría ser cualquier factor, pero no necesariamente. No necesariamente, ¿cierto? Absolutamente, claro. O En sea, total, según yo, tampoco sería una inferencia, porque no tampoco podemos sería una inferir buena esto inferencia de eso. del No es una buena inferencia porque no se ajusta a qué. a los datos que nos dan. Absolutamente. No Eso es aparecía muy ningún rato en importante. la tabla. No se ajusta a los datos. No se ajusta a los datos. No es una verdadera inferencia. Porque, por lo tanto, no se cumple esa habilidad. ¿Vale? En total murieron más mujeres que hombres durante este año. ¿Ya? Habría que hacer el recuento, pero me da la impresión de que no es así, ¿no es cierto? Que es totalmente equívoca, ya. ¿Cierto? Habría que hacer la suma, pero así a ojos de buen cubero me da la impresión de que no es así. No tiene sustento. La menor diferencia entre muertes por género se da en el cáncer de hígado. A ver, voy a ver si eso es así. Eso habría que verlo, pero en hígado. No, voy a ver mi calculadora. Dice, ustedes me ayudan en otra que pueda ser más cercana. A ver, en hígado serían 398 menos 365, ¿cierto? Sí, Entonces ahí habría una diferencia de vein- 33, ¿ok? 33. La leucemia tiene 33. 17. Es leucemia así que más ya bajo. no. Sí. Vale, ahí claramente es mucho menor. Por lo tanto, esa también es una inferencia que no corresponde, ¿cierto? Luego, la número 4 dice, el cáncer de mama no afecta a los hombres. ahí aparecía 0 Es recién. así, po. Es ¿Sí? Eso podría ser una una inferencia. afirmación correcta. Sí. O tal vez no. No sé. O solo no se contará nada. No sé si eso O tal vez no. Claro, claro. quizás Sí. en esta tabla y en estos casos quizás no pasó, Pasó. pero decir que no afecta es como súper general. Sí. O sea, Buen punto. no, pero, o sea, Buen, está bien lo que dice el Benjamín, pero para este caso está bien la afirmación, porque la pregunta dice con respecto a la tabla. la Claro. tabla muestra el País número de muertes determinado. provocadas, ya, provocadas, dice, ojo, dice durante un
Año. año en un país determinado, un año. Por lo tanto, efectivamente, aquí la afirmación es distinta. Dice que el cáncer de mama no afecta a los hombres. Debería ser más específico esa. Pero o es que sea, con respecto a la tabla no afecta al hombre, pues. Si vemos Claro, solamente con la respecto tabla a la no lo tabla está afecta. bien. Ojo Claro. con la afirmación. Aquí dice, no dice con respecto a la tabla, dice el cáncer de mama no Sí, pues. afecta a los hombres, es una afirmación. pero Pero la arriba. pregunta dice con respecto a la tabla, profe. Dice, con respecto a No. la tabla, es correcto afirmar Sí, ahí que dice. Afirmar, el sí, cáncer sí, de de mama no acuerdo. afecta a Con los hombres. respecto a la tabla, con respecto a esa tabla, esos datos que están ahí, ¿el cáncer de mama no afecta a los hombres? O Con sea, respecto a claro, la es tabla no, verdad, pues. porque la tabla nos dice que no hay ningún hombre afectado, pero no nos dice que son inmunes. Que el cáncer no afecta a hombres. Mm. Exactamente, exactamente. Esa es Bueno, esta la. fue muy discutida esta, pero créanme que esa inferencia también no tiene sustento. No tiene sustento, ¿por qué? Porque como la afirmación dice, es muy genérica, ¿eh? Dice, el cáncer de mama no afecta a los hombres, o sea, es categórica, ¿no? Y no puedes en base a esa tabla plantear eso, porque los gráficos, los datos de la tabla efectivamente son de un año en particular, de un lugar en particular, de una situación en particular. Al contrario, la evidencia demuestra que el cáncer de mama también afecta a los hombres, en menor proporción, pero los afecta. Entonces, en esta tabla, lo que dice la tabla, ojo, es que este año en particular, ¿no es cierto? Este año que nos está mostrando, este año, durante un año, en este país determinado, no hubo ningún caso. Si en ese año, en este país, que estás diciéndolo ahí, ¿no? En ese año, en ese país, no hubo ningún caso de cáncer de mama que afectara a un varón. Es posible, le cambio la pregunta, ¿es posible afirmar entonces, es posible inferir que el cáncer de mama no afecta a los hombres? No, No. No. porque ¿No? es solo un país y un año. Sí, como es un decía dato usted. particular, es un dato local, ¿no es así? Eso es interesante. 5, dice, la mayor cantidad de muertes en hombres es producida por cáncer del tipo sistema digestivo. Veamos. Sistema digestivo. Bueno, sistema digestivo incluiríamos, ¿no es cierto? Por ejemplo, al esófago, al estómago, al colon, al recto. Si bien es cierto, el hígado está asociado también al sistema digestivo, pero no es propiamente el sistema digestivo, ¿no es cierto? Es un órgano más bien anexo. Pero ya solamente considerando estómago, esófago, colon, recto, pareciera ser de que efectivamente, ¿no es cierto?, que la mayor cantidad de muertes, ¿alguien podría sumar? No tengo el dato preciso, ¿Quién pero está sumando? estoy sumando. A ver, 424 más, wow, 2027 más 420 más 159. Podríamos sumar, digamos, el hígado como anexo al sistema digestivo, ¿no es cierto? 398. Eso nos daría 3.428. Sí. Sí, profe, es mayor que el de las mujeres. ¿Sí? Sí. Vale, está correcto. Eso, ¿no es cierto?, es una inferencia que está basada en una buena observación. Interesante, ¿eh? ¿Te fijas? Entonces, bueno, ahí podemos sacar más de alguna conclusión. ¿Es posible hacer preguntas de evaluar habilidades con una prueba de selección múltiple?
Esta sería una de selección múltiple. Sí, sí se Así que puede, sí, se sí se puede. puede. Pero necesariamente para que funcione, digamos, hay que crear una situación, un contexto, para que efectivamente se dé la oportunidad de movilizar habilidades de pensamiento. ¿Ya? Hay que crear el contexto, ya sea a través de un dibujo, de un esquema, de un diagrama, de un gráfico, de una situación determinada. Por ejemplo, yo coloco, pongamos, voy a pensar en, me gustó lo de los dibujos, me gusta mucho lo de los dibujos. A ver, voy a colocar la imagen, un dibujo de un valle, la cordillera, un valle como el nuestro, digamos. Con animalitos, ¿no es cierto?, con plantaciones, etcétera, un valle de Elqui, por ejemplo. Y no sé si habrá nevado, no he ido para allá, me gustaría ir, pero no sé si habrá nevado. ¿Ya? Pongamos que esté con harta nevazón. Entonces, pongo ese recurso, digamos, y problematizo. Digo, o hipotetizo que eventualmente, ¿no es cierto?, está nevado, pero que van a aumentar en los próximos días una onda, ¿no es cierto?, una ola de calor, que va a incrementarse fuertemente las temperaturas en el sector precordillerano, especialmente en esos sectores, digamos, nevados. Entonces, a raíz de esa situación, ¿qué consecuencias podría ocurrir, digamos, a partir de ese fenómeno que estoy tratando de explicar? No sé si me entienden. Entonces, en el fondo, estoy creando un escenario para que los estudiantes puedan efectivamente movilizar habilidades. ¿Qué podrían hacer? ¿Qué habilidades, por ejemplo, podrían hacer a partir de esa situación que les he creado? Podríamos preguntarle qué cosa, por ejemplo. Profe, ¿Sí? es que justo se le cortó. Estaba explicando Ah, que había un perdón. valle, estaba el valle, estaba viendo si estaba nevado y era un dibujo de un valle y de ahí se cortó. Ah, perdón. Decía que efectivamente un valle con un sector precordillerano nevado. Entonces, eh, los meteorólogos informan que en los próximos días viene un incremento sustantivo de las temperaturas, muy importante. Una ola, ¿no es cierto?, de calor muy importante. ¿Qué consecuencias podría acarrearnos así este fenómeno en esta zona especialmente? Entonces, claro, ustedes ven que con eso obviamente pueden ocurrir un impacto de distinta naturaleza. Por ejemplo, va a incrementarse el caudal de los ríos. Eso puede provocar también situaciones que tienen que ver con inundaciones de cultivos, ¿no? Pueden pasar también que ciertos poblados estén dentro del curso de quebradas, qué sé yo, y consecuencias de tipo aluviones, etcétera, ¿no? Y ahí efectivamente se pueden hacer preguntas al respecto que van a implicar movilizar habilidades. Es decir, a través de una pregunta de selección múltiple se pueden evaluar habilidades, sí, y conocimientos, por cierto, pero hay que tener mucho cuidado en cómo efectivamente construye la situación evaluativa de tal forma que permita movilizar esas habilidades. ¿Les parece? Sí, profe. Claro que sí. Hay que ser ingenioso, sí. Hay que ser Sí, muy ingenioso, hay que ser muy ingenioso. Entonces, probablemente una prueba, un recurso distinto, probablemente para privilegiar el evaluar habilidades de pensamiento, quizás diríamos que no es tan apropiada una prueba de selección múltiple, de ítem compuesto, lo que sea, pero no es lo más apropiado. ¿Se puede? Sí. De hecho, tanto el SIMSE como la prueba esta de transición, ¿cómo se llama ahora?
incorpora, La digamos, PDT. algunas... ¿La cuánto? PDT, ¿Ya? prueba de transición, creo que se Sí, llama. Prueba de PDT o transición. PTU. Las dos son la misma prueba. PTU o PDT. Prueba de transición o prueba de transición universitaria. Lo mismo. Perfecto, perfecto. Pero en todo caso, han habido algunos intentos de medir, digamos, estas habilidades un poquito más. Las pruebas internacionales como la prueba PISA y la prueba TIMSS también han incorporado por esta necesidad, porque todos los estándares actuales en formación docente dicen, ya, pues es hora que en ciencia nos enfoquemos en el desarrollo de habilidades de pensamiento. Entonces, claro, el gran desafío para ellos es ver cómo van a través de estas pruebas estandarizadas midiendo efectivamente. Profe, se le está cortando. Lo escuchamos pegado. No, Javier, eres tú. Ah, no, mentira. Ah, y me asustaste. El profe. Profesor, se fue. Bueno, No, sí. Katy puede continuar con su explicación. Ya encárgate, ¿cómo se llama? Catherine. ¿Se escucha? Profe, no se le escuchó lo último que dijo. Pero ahora se Ah, escucha. ya. ¿Ahora se Ahí. escucha? Sí, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Claro, entonces yo creo que estas pruebas estandarizadas hay que tomárselas con mucha serenidad. No sé si ustedes lo saben, pero la prueba SIMSE es una prueba que prácticamente es única en Chile. Conversando con educadores de distintos países me ha tocado por diferentes circunstancias. Por ejemplo, países que tanto admiramos en educación como Holanda, por ejemplo, aplican una especie de prueba SIMSE una vez cada 4 años y la aplican no tipo C, como lo hacemos nosotros a todos, sino que a socios en particular. Y esos datos no son, pueden ser públicos, pero generalmente no se publican, sino que se entregan a los colegios respectivos. Y con esa información las autoridades pueden ayudarse a tomar mejores decisiones en políticas públicas. ¿Qué les parece? Finlandia, por ejemplo, que son siempre los top 5, digamos, podríamos decir, en educación, no aplican estos SIMSE. Es más, ellos participan en estas pruebas estandarizadas porque básicamente se les solicita nada más, pero nunca tienen el propósito de mostrar buenos resultados. Miren ustedes, ¿eh? Y nosotros esa obsesión de estandarizarlo todo, como les he dicho en otras oportunidades, y lo dijo Albert Einstein. Es interesante esto de estandarizar y de educación integral para todos. Pero él lo dijo, pero si le pides a un pez que aprenda a reptar un árbol, después de muchos intentos va a asumir que es un verdadero imbécil. Entonces creo que hay que tener bastante cuidado con estandarizar siempre. A veces bueno para algunas cosas, para algunas políticas, en fin, me parece, pero no hay que abusar de la estandarización porque hay diversidad en todo sentido. Bueno, continuamos. Para ir terminando esta parte de mostrarle un poco esta información, estaba hablando, ¿no es cierto?, de la predicción de esa capacidad o esa habilidad para poder hacer un pronóstico razonable. Esta ya es un poquito más sofisticada, podríamos hablar de un proceso más bien integrado, que es definir operacionalmente, es decir, esta habilidad para establecer el significado de un concepto, describiendo las propiedades o las operaciones que permiten caracterizar un objeto o un fenómeno definido, ¿no es cierto? Ahí ya es un poquito más complejo porque, por ejemplo, habría que definir variables, ¿no es cierto? Ejemplo, una situación experimental.
Pero para eso tienes que previamente tener una hipótesis, una inferencia, un modelo, una tabla de datos. En fin, ya requiere, digamos, un poquito mayor sofisticación en esa habilidad para definir operacionalmente un determinado concepto. Y no sé si ustedes ubican el concepto de anfimixis. ¿Les suena anfimixis? Nunca lo había escuchado. No, profe, parece una mezcla ¿A de quién dos le suena? palabras. Ya, anfimixis, voy a escribirla de todas maneras para que quede más clara. Esa, ¿no le suena? No. Ya, bueno, No. esa palabra es una palabra muy biológica, entre paréntesis. Es porque anfimixis básicamente es un estadio, es un momento en que en la fecundación hay una especie de impronta genética en donde los cromosomas paternos, a través de una especie de imagen especular, se enfrentan con los, por decirlo de alguna manera, con los cromosomas maternos, ¿no? Y se reconocen como, a pesar de que pueden ser morfológicamente, estructuralmente distintos, como el cromosoma Y, por ejemplo, pero se reconocen como pareja, como parte de algo más complejo, ¿ok? Ese es un fenómeno bien interesante, anfimixis. Por lo tanto, ese instante preciso de la fecundación es clave en lo que viene a continuación. Eso quiere decir de que si yo, por ejemplo, tengo, vamos a suponer, extraigo los cromosomas, por tanto la información, el N, ¿no es cierto?, de dos espermatozoides, ¿ya? Ese pronúcleo lo tomo con sus 23 cromosomas y los implanto en un ovocito, ¿ya? En un ovocito al cual le he extraído sus cromosomas e implanto estos dos. ¿Hay alguna posibilidad de anfimixis? ¿Cómo si a un ovocito le extrae el Le cromosoma y le extraigo su implanta? núcleo, ¿Ya? le extraigo, ¿no es cierto? Y le implanto los núcleos de dos espermatozoides. Ah, no, no debería. No debería, ¿cierto? No debería, ¿por qué razón? Porque básicamente al producirse este fenómeno, esta especie de impronta, no se van a reconocer como complemento. Y por lo tanto no va a haber posibilidad de continuidad, de viabilidad. ¿Eh? Este es un fenómeno, por ejemplo. Entonces, ¿cómo definir? A eso iba un poco, a la definición, ¿no es cierto?, conceptual, de pronto, de palabras que son bastante complejas y rebuscadas. ¿Eh? Y de verdad esa anfimix es bastante rebuscada, porque recuerdo que un poco jugando, como yo ya soy un tipo más bien maduro, me acuerdo cuando el tema fuerte de Internet, claro, tú encontrabas, no todo lo encontrabas en Internet. Entonces uno googleaba, por decirlo algo, ni siquiera Google era la página, el motor de búsqueda, pero uno la buscaba y no aparecía Anfimixis. ¿Qué significa Anfimixis? Hoy día sí, por día tú lo puedes googlear y aparece. Entonces, interesante porque, claro, cómo ahí uno se da cuenta cómo efectivamente también ha ido evolucionando el tema de Internet y cómo ha ido creciendo toda esta gran biblioteca, digamos. Bueno, ese es el control, otra habilidad, ¿no es cierto?, es control de variables. Cuando hablábamos, ¿no es cierto?, de una variable dependiente, de una variable independiente o manipulada, de una variable, ¿no es cierto?, que es una variable más bien constante, o una variable extraña, como de pronto aparece en algunas experiencias también. Ese control de variables, ¿no es
¿cierto? En una actividad, por ejemplo, de carácter experimental, ya cuando ustedes montan un experimento, ¿no es cierto? Por ejemplo, para controlar algún factor determinado, como la glicemia o como, digamos, el control hídrico en un roedor o como la intensidad de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Ya efectivamente implica habilidades un poquito más complejas, y eso también son importantes desarrollar en los estudiantes. Una vez que usted obtenga todos esos datos, viene a interpretarlos, ¿no es cierto? A interpretarlos, ya sea, como lo dijimos hace un rato, en un gráfico, en una tabla de datos, como lo hicimos hace unos minutos atrás. Puede interpretar toda esa información, organizar también esos datos en una tabla primero, después transformarlo en un gráfico, después interpretarlo, ¿no es cierto? Eso todo es muy importante. Formular hipótesis, ¿no es cierto? Que es una habilidad más bien, es una generalización, es una interpretación general, pero no es tampoco, tiene que ser sustentada, ¿no es cierto? Y por cierto, a menudo tiene que ser promoverlo fuertemente en los jóvenes siempre. Más allá de cómo esté tan meridianamente bien formulada, yo creo que es bueno incentivar la formulación de hipótesis que también tiene distintos niveles de complejidad. Por cierto, experimentar ya con todo este manejo de control de variables, de interpretación de datos, ¿no es cierto?, que puedan extraerse, es muy importante como una habilidad también, como un conjunto de habilidades para poder también diseñar una experiencia práctica, una actividad empírica, ¿no es cierto? También eso implica un conjunto de habilidades. Ustedes al experimentar prácticamente ahí subyacen casi todas, como una cosa importante destacar, dar a conocer esta investigación científica o indagación científica como una forma de enseñar ciencia. Ojo, que no tiene que ver con una ciencia meramente experimental. ¿Se pueden usar experimentos? Sí, pero no es lo único. Es más, se plantea que cualquier espacio, cualquier lugar es apropiado para poder aprender ciencia. Bueno, ¿alguna pregunta que ustedes consideren relevante? Yo ninguna. Ya. Pero más o menos se comprenden las ideas, vamos entendiendo este tema, vamos por lo menos ya situándonos. No sé, le pregunto a Carla, a Gerald, a Catherine. Sí, profe, todo bien. Perfecto. Bueno, yo creo que el tema nuestro interesante sería que ustedes ya sean capaces de identificar, de reconocer, ya que existen estas habilidades de pensamiento científico, primero de aprendizaje, donde se ponga foco en las habilidades que es una clase, que ahora sí que ustedes realizan estos documentos de lectura más sí, en lo posible, los puedan interpretar mejor. Uno de los pasos que vamos a dar más diseñar una experiencia de aprendizaje que esté centrada en el desarrollo de habilidades de pensamiento. Eh, para terminar, simplemente consulta. ¿Alguien sabe la diferencia entre planificar y diseñar la enseñanza? Yo no, profe. Profe, yo tengo Ya, entendido que la planificación se basa en objetivos de aprendizaje ya establecidos. Yo en base a eso programo mis clases. Y el diseño ya. vendría siendo las personas como que crean esos objetivos de aprendizaje para que después un profesor pueda planificar. Según yo, es un poco distinto. Según yo, Y, diseñar Camilo. según yo, diseñar una enseñanza es como
ver cómo vas a enseñarla, mientras que planificar es cómo vas tú a repartir ese diseño en el tiempo, en tus horas de clase, con el tiempo que tienes disponible. Y también van ahí Perfecto. los Yo creo que objetivos. están, sí, también, también. Bueno, eso es un tema que vamos a partir la próxima clase con eso. Y yo efectivamente les subí un diseño, que es una propuesta, y muy cierto, es diferente planificar a diseñar. Y yo diría que también son competencias distintas, aunque bastante complementarias, entre ambos, ¿ah? Pero efectivamente diseñar ya incorpora más creatividad, más creación, más de los recursos propios del docente, porque planificar hay un currículo que está prescrito, ya está disponible, tengo que un poco traspasarlos, adecuarlos, ¿no es cierto?, en la programación, pero no necesita tantos elementos de creación. Y en el año yo creo que hay que crear, por lo tanto, educar también es ser un poco artista, podríamos decir. Bueno, un saludo afectuoso a cada uno de ustedes. Espero se hayan entretenido en esta clase también y hayan disfrutado, que la vida también es para disfrutarla.